Hola amigos, ¿cansado de películas de monstruos genéricas? Bueno, pues Depredador está de vuelta en este 2025 con dos nuevas entregas. Sí, escuchaste bien, dos en el mismo año. Así que amigo, este año la cacería va a ser legendaria. Por lo que hoy te revelo tres razones bastante contundentes de por qué creo yo que tanto Depredador Badlands como Depredador Cazador de Asesinos podrían ser las mejores películas de la saga, o por lo menos bastante buenas. Aunque claro amigos, sé perfectamente que existe el peligro de que se conviertan en dos basurotas bastante genéricas y chafonas de Disney. Pero creo firmemente que estas dos películas sí se van a poder salvar, por lo que te traigo datos duros, filtraciones y también rumores acerca de estas dos películas. ¿Y por qué? Yo creo que se van a salvar, así que no te muevas porque esto apenas comienza. Razón número 1, el director Dan Trachtenberg. Porque amigo, ¿recuerdas la película de Prey? Precisamente, pues esta joyita del 2022 que le dio realmente una paliza a los haters de esta saga, pues este director, Dan Trachtenberg, vuelve a la carga y en esta vez con dos películas en un mismo año, el cual ya demostró que sabe mezclar tensión, gore y sobre todo un respeto por el lore de los depredadores. Y también demostró que conoce perfectamente la fórmula que hace grande a las películas de Depredador. Al grado que la película de Prey rompió récords en Disney Plus con 380 millones de horas vistas tan solo en sus dos primeras semanas. Y esto amigo tan solo lo logró con un presupuesto de 65 millones de dólares. Así que este director sabe hacer más con menos. Y obviamente en estas dos películas tiene mayor presupuesto, así que aún mucho mejor. Aunque amigo, sí tengo algo de preocupación porque en la película de Badlands, este director va a romper la fórmula. Por primera vez un depredador va a ser el protagonista. Así que aquí la duda sería, ¿cómo va a lograr que te importe un depredador que solo desgarra y rompe cráneos? Pues él mencionó que humanizándole, quitándole lo brutal a este depredador, que por cierto se va a llamar Deck, el cual tendrá conflictos morales, una aliada humana, que en este caso sería la actriz Helen Fanning, que no solo es bastante guapa, sino diría yo que también de inmediato se convierte en la mejor actriz que ha tenido esta saga, porque realmente todas las actrices anteriores en la saga de Depredador francamente no han sido nada buenas. Y por lo menos en este caso creo que sí, es una mejor actriz con más experiencia y mucho más tablas. Así que aquí ella no me preocupa, lo que me preocupa realmente es el depredador humanizado, que francamente ya lo vimos un poco en la película de Aliens contra Depredador, que claro, podías decir, bueno, Renerdo, en esa película tanto la actriz como en este caso el director no eran del mismo nivel que estos dos, y en eso sí, tienes razón, por lo que le voy a dar el beneficio de la duda. Pero también hay algo positivo en esta película de Badlands, y es precisamente que nos va a llevar al planeta natal de los depredadores. Así que prepárate para el idioma de los depredadores y ritos sangrientos y una guerra civil. Bueno, este último es lo que dicen los rumores, no está confirmado. Pero si aún no te convenzo amigo, está la razón número 2 que se conecta precisamente perfectamente con esto, es decir, un universo de depredador que se expande. Y si te está gustando el video, no olvides suscribirte y darle like y continuamos. Es decir, por fin sabremos mucho más de esta raza alienígena. Porque amigos, siendo sinceros, la gran debilidad de la saga era precisamente que no sabíamos absolutamente nada de la raza de los depredadores. Por lo que la película de Badlands va a responder estas dudas. Bueno, eso es lo que comentan el director, pero francamente se dice que está basado precisamente el planeta de los depredadores en los conceptos que ya vimos del cómic de 1991 de Depredador Cautivo, donde vamos a tener ciudades flotantes, templos con cabezas de xenomorfos, sí, inclusive vamos a ver, digamos en este caso, los esqueletos de los aliens, así que nadie se sorprenda
si esto llega a pasar en la película. Además que también tendremos algo de la cultura y del lenguaje, dado que Paul Former, el lingüista de Avatar, creó el idioma de los depredadores. E inclusive, amigos, se grabaron diálogos como por ejemplo que realmente significa la cacería define nuestro honor o algo así, porque no sé hablar muy bien depredador, así que si lo llegas a escuchar ya sabes qué significa. Pero amigos, si todavía no estás convencido, tengo la razón número 3. Depredador Cazador de Asesinos es una animación para adultos. Sí, amigo, no es para niños, que no te engañe ese estilo cartoon. Y dicha película se va a dar en un formato antológico, es decir, 3 historias. La primera sería vikingos contra depredadores, la segunda va a ser ninjas y samuráis contra depredadores, y la tercera parte sería la Segunda Guerra Mundial contra depredadores, donde obviamente la violencia va a ser sin límites, no se va a guardar nada, vamos a ver miembros cortados y sangre por todos lados, como debe de ser una buena película de depredador. Pero la cosa no termina ahí, realmente también existe, bueno, se dice, o al menos los rumores lo dicen, que precisamente va a existir una conexión con la otra película de depredador, Badlands. O al menos una referencia, aunque si tú me apresuras, yo opino que también la película de Prey puede ser que tenga alguna referencia también conectada con estas otras 2 películas, porque al final de cuentas son del mismo director, y si me apresuras quizás también de la película 1 y 2 originales de Depredador, porque las otras películas yo creo que se van a omitir de Depredador en este universo. No es mala onda, pero todo preparando precisamente para que más adelante se tenga por fin otro enfrentamiento de Depredador contra Alien. Porque amigo, parece todo indicar que si todo sale bien con estas 2 películas, es muy probable que en el futuro tengamos ese encuentro de nuevo, pero con este director. Por lo que ves, amigo, este sería otro punto a favor de que ojalá y funcionen estas 2 películas, porque eso nos ayudaría bastante a que tengamos de nuevo el enfrentamiento de Aliens contra Depredador, pero esta vez sí bien hecho. ¿O qué opinas tú? ¿Crees que estas 2 películas se podrían salvar de esa salación de estos últimos años de películas malas que ha lanzado Disney? Yo sinceramente pienso que sí, pero te leo en los comentarios. Y amigos, si quieres más análisis como este, suscríbete, activa la campanita, dado que eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias como siempre por el apoyo. Y también te recomiendo este video con la crítica de la película El Amateur, con lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta película, que podría haber sido mucho mejor, pero a final de cuentas está más o menos pasable. Así que nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.